Somos los últimos supervivientes. De todos los diferentes tipos de humanos que caminaron por este planeta durante la Edad de Hielo, el Homo sapiens es el único que queda. Y uno de esos grupos extintos es lo que los científicos generalmente llaman Homo neanderthalensis. Sin embargo, ha habido un debate continuo sobre si realmente deberían ser clasificados como una subespecie nuestra, Homo sapiens neanderthalensis. Esta clasificación como subespecie fue acuñada en la década de 1960, pero luego fue descartada cuando surgió una nueva teoría que afirmaba que los humanos modernos eran una población completamente pura que evolucionó en alguna pequeña región aislada, casi como un jardín del Edén humano. El propio nombre, Neandertal, proviene del valle de Neander, donde se descubrieron por primera vez sus fósiles, pero la historia podría haber sido diferente. Podrían haber sido llamados Homo calpicus, en honor a un cráneo deformado encontrado en Gibraltar, o podrían haber sido llamados Homo mustierensis, por el yacimiento arqueológico de Le Moustier, en Francia. El nombre fue simplemente una cuestión de qué descubrimiento recibió más atención primero. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos investigadores han propuesto que los humanos modernos no simplemente reemplazaron a los neandertales. Se cruzaron con ellos tan extensamente que simplemente no quedaron suficientes neandertales puros para sostener su población. Sabemos por la biología que cuando diferentes especies se cruzan, pueden producir descendencia infértil. Pensemos en las mulas, los híbridos estériles que provienen de caballos y burros. Entonces, la pregunta es, ¿el cruce entre humanos modernos y neandertales creó estas mulas humanas que no podían reproducirse? Esta idea del mestizaje ha existido durante más de 100 años. Los científicos han estado debatiendo sobre ello desde principios del siglo XX. Pero en la década de 1980, esta afirmación fue completamente desacreditada por la llamada teoría fuera de África, que se impuso de una manera casi dogmática. La teoría original, fuera de África, defendía ferozmente una idea específica, que los humanos modernos eran una población pura y no mezclada que descendía de un pequeño grupo en África y luego se extendió por el mundo, reemplazando por completo a todas las demás especies humanas. Sin mezcla, sin mestizaje, solo un reemplazo total. Ahora entendemos que la historia real no es ni de lejos tan simple. Lo que les sucedió a los neandertales es realmente impactante cuando se mira la cronología. Alcanzaron su pico de población hace unos 42.000 años y luego, en menos de 1.000 años, entraron en un rápido declive. Para hace 40.000 años, prácticamente habían desaparecido del registro arqueológico. Esta línea de tiempo de extinción parece casi una blitzkrieg militar, en la que los humanos modernos colonizadores, armados con proyectiles avanzados de largo alcance, barrieron Europa y aniquilaron a las poblaciones neandertales. Dos cosas hacen esto particularmente asombroso. Primero, la desaparición ocurrió increíblemente rápido. Pasaron de su pico demográfico a la extinción completa en aproximadamente 2.000 años. Segundo, estamos hablando de que los neandertales en Europa occidental pasaron de la cúspide absoluta de su población a la extinción en solo un par de milenios. Este tipo de desaparición repentina no tiene precedentes en la historia evolutiva humana. Antes de la llegada de los humanos modernos, los neandertales eran la única población humana de Europa. Habían estado allí durante cientos de miles de años. Los científicos llevan décadas debatiendo la causa de su extinción y se han propuesto varias hipótesis. Algunos sugirieron que los neandertales eran cognitivamente inferiores a los humanos modernos. Otros propusieron que no podían adaptarse tan bien o que tenían limitaciones culturales que los ponían en desventaja. Lo que sabemos ahora es que los neandertales descendían de la rama europea del árbol genealógico de los homínidos. Su evolución hacia una población distinta ocurrió durante un largo período de tiempo en Europa. Pero a pesar de este largo proceso evolutivo,
a pesar de ser los únicos humanos en territorio europeo, desaparecieron casi instantáneamente cuando el Homo sapiens llegó al continente. El momento es imposible de ignorar. Los neandertales desaparecieron exactamente al mismo tiempo que los humanos modernos colonizaron Europa. Su extinción se ha relacionado directamente con la expansión de nuestra especie. Esto ha provocado un acalorado debate científico, con investigadores proponiendo todo tipo de hipótesis diferentes para explicar lo que sucedió. Los investigadores generalmente están de acuerdo en que las poblaciones neandertales eran pequeñas, pero obtener un recuento preciso es increíblemente difícil. Los científicos han utilizado el modelado demográfico para tratar de estimar sus números. Estos modelos sugieren que la población total de neandertales en toda su área de distribución probablemente alcanzó un máximo de alrededor de 70.000 individuos. No es mucho cuando se está disperso por Europa y partes de Asia. Sin datos demográficos reales de las poblaciones fósiles, los científicos tuvieron que ser creativos. Utilizaron modelos demográficos para averiguar qué valores de diferentes parámetros poblacionales podrían haber mantenido una población neandertal estable. Tasas de natalidad, tasas de mortalidad, tasas de supervivencia a diferentes edades. Todos estos factores debían equilibrarse para que la población se mantuviera estable. Luego, en un segundo paso, los investigadores alteraron estos valores para averiguar exactamente qué tipo de cambios demográficos habrían llevado a los neandertales a la extinción. Probaron diferentes marcos de tiempo: 10.000 años, 6.000 años y 4.000 años. Todos estos se encuentran dentro de lo que sabemos sobre cuándo los humanos modernos estuvieron en Europa, por lo que son escenarios plausibles. Los científicos también analizaron cómo las tasas de supervivencia reducidas en diferentes grupos de edad afectarían la probabilidad de extinción. Comenzaron modelando lo que sucedería si sobrevivieran menos niños pequeños. Luego examinaron dos escenarios catastróficos. Uno fue una epidemia que habría acabado con los individuos adultos. El otro fue un escenario de guerra que habría hecho lo mismo. A través de todo este trabajo de modelado demográfico y simulación, los investigadores intentaban identificar qué parámetros demográficos eran plausibles para las poblaciones neandertales y bajo qué circunstancias estos parámetros podrían haber llevado a su desaparición. Y aquí hay algo notable que surgió de esta investigación: una ligera pero continua disminución de la fertilidad de solo un 4% entre las hembras neandertales más jóvenes podría haber tenido un impacto masivo en la dinámica de la población. Ese pequeño cambio podría haber sido suficiente para precipitar su desaparición. Este hallazgo abrió una forma completamente nueva de pensar sobre la extinción neandertal. Quizás no fue un evento catastrófico. Quizás fue algo más sutil, más gradual. Sin embargo, aunque los estudios se centraron en la fertilidad femenina, la desaparición también podría estar relacionada con problemas de fertilidad masculina. Si los hombres neandertales se perdían en cantidades significativas debido a conflictos entre grupos o accidentes de caza, eso habría sido de gran importancia para su condición física y, por lo tanto, también para la fertilidad de las hembras neandertales. El declive reproductivo de los neandertales podría haberse amplificado con la llegada del Homo sapiens. Sabemos tanto por la evidencia antropológica como genética que los neandertales y los humanos modernos experimentaron cierto nivel de hibridación. Esto ocurrió en Asia Central, en Siberia Occidental y en el continente europeo. Esta hibridación fue en realidad importante para el Homo sapiens. Permitió la introgresión de varios genes útiles en la población humana moderna, especialmente genes relacionados con la pigmentación y el metabolismo en climas fríos. Pero aquí está el detalle. Esta mezcla involucró solo a un número muy pequeño de individuos. Estamos hablando de posiblemente solo 1.000 a 2.000 personas en total,
Las comparaciones genéticas del cromosoma y entre humanos modernos y neandertales sugieren algo fascinante. Algunas mutaciones presentes en los neandertales podrían haber causado problemas de infertilidad específicamente en los híbridos masculinos. Estos machos híbridos, como las mulas con fertilidad reducida, pueden haber contribuido a una disminución general de la tasa de fertilidad dentro de las poblaciones neandertales. La población de Homo sapiens, por otro lado, tenía números mucho mayores. Incluso si experimentaron algunos problemas de fertilidad por la hibridación, el tamaño de su población significaba que podían recuperarse en unos pocos cientos de años. Los neandertales no tenían ese colchón demográfico. Entonces, si los híbridos masculinos entre neandertales y humanos modernos eran realmente infértiles, eso significaría que solo las hembras híbridas transmitieron genes neandertales a las generaciones posteriores. Esta es en realidad una implicación clave ligada a algo que observamos en los humanos modernos: la ausencia de ADN del cromosoma y neandertal en las personas que viven hoy. El cromosoma y se hereda por vía paterna, de padre a hijo. No se recombina con otros cromosomas, excepto en estas pequeñas regiones llamadas regiones pseudoautosómicas. El hecho de que el ADN del cromosoma y neandertal esté completamente ausente en los humanos modernos sugiere que o los híbridos masculinos eran infértiles o que hubo una selección increíblemente fuerte contra los cromosomas y neandertales. Los estudios han encontrado que el cromosoma y neandertal difiere de los cromosomas y humanos modernos en algunas ubicaciones clave. La investigación sugiere que los cromosomas y neandertales portaban mutaciones que eran incompatibles con los genes humanos modernos en otros cromosomas, lo que llamamos genes autosómicos. Esta incompatibilidad habría causado esterilidad o rechazo inmunológico en los híbridos masculinos. Las hembras híbridas, que eran fértiles, podían transmitir ADN neandertal autosómico a sus hijos, pero los híbridos masculinos no podían reproducirse, lo que habría purgado el cromosoma y neandertal del acervo genético con el tiempo. La evidencia apunta a que los híbridos de neandertales y humanos modernos producían hembras viables y fértiles, pero machos infértiles. Este patrón refleja exactamente lo que vemos con la esterilidad de las mulas. Imagina un mundo donde todos los híbridos masculinos, nacidos de padres neandertales y madres humanas modernas, fueran infértiles, al igual que las mulas. Cualquier niño varón nacido de este tipo de unión no podría tener descendencia propia. Las hembras híbridas, sin embargo, podrían haber permanecido fértiles. Las implicaciones sociales de esto habrían sido enormes. Podría haber llevado a una seria tensión y evitación entre los grupos de humanos modernos y neandertales. Las tribus de humanos modernos podrían haber comenzado a ver a los neandertales como una amenaza para su futuro demográfico. Podrían haber prohibido por completo el mestizaje o haber aislado a los machos híbridos que no podían contribuir a la siguiente generación. Podrían haberse formado divisiones culturales, con historias y tabúes contra la mezcla que dieron forma a la identidad grupal y las estrategias de supervivencia en la Europa de la Edad de Hielo. Si solo los híbridos masculinos fueran infértiles, mientras que las hembras híbridas permanecieran fértiles, esas hembras aún podrían tener hijos con humanos modernos o neandertales. Esto habría cambiado drásticamente la dinámica social. Las hembras híbridas habrían sido valiosas para la reproducción, pero los machos híbridos habrían sido vistos como marginados o cargas para sus comunidades. Los grupos de humanos modernos podrían haber priorizado a los machos fértiles para el apareamiento, ya fueran sus propios hombres o cualquier híbrido fértil. Las hembras híbridas podrían haber actuado como puentes entre poblaciones, aumentando la diversidad genética, pero también complicando las alianzas políticas.
Las familias con híbridos masculinos infértiles podrían haber enfrentado estigma o tensión social, ya que estos machos no podían producir herederos ni ayudar a la tribu a crecer. Esta situación podría haber empujado a las sociedades hacia estructuras matrilineales, donde la fertilidad de las mujeres se convirtió en el centro de la organización social, o podría haber llevado a las comunidades a abandonar por completo a los machos híbridos, lo que habría impactado la cohesión comunitaria y los sistemas de cuidado. Los híbridos masculinos infértiles aún podrían haber hecho contribuciones a la cultura, incluso si no podían transmitir sus genes. Podrían haber enseñado técnicas de fabricación de herramientas, habilidades para hacer fuego o estrategias de caza que habían aprendido de sus padres neandertales. El conocimiento cultural no requiere transmisión genética, pero la falta de legado genético de estos machos habría reducido la influencia neandertal a largo plazo en las poblaciones humanas modernas. Rasgos como ciertos aspectos de la altura o adaptaciones específicas del sistema inmunológico podrían haber tenido una difusión limitada. Socialmente, los humanos modernos podrían haber adoptado tecnologías y técnicas neandertales, mientras rechazaban activamente el mestizaje. Esto habría ralentizado la mezcla genética mientras se preservaban las fronteras culturales entre los grupos. Si los machos neandertales que engendraron hijos híbridos produjeron consistentemente hijos infértiles, las poblaciones neandertales se habrían enfrentado a la extinción mucho más rápido que solo por competencia. Las hembras humanas modernas que se aparearon con hombres neandertales podrían haber producido hijas fértiles, pero hijos infértiles. Esto habría drenado el potencial reproductivo de los neandertales, incluso mientras contribuía a la diversidad genética de los humanos modernos. Este mecanismo podría explicar por qué los neandertales desaparecieron alrededor de hace 40.000 años. Sus genes fluyeron hacia las poblaciones humanas modernas a través de las hembras híbridas, pero los números de su propia población siguieron disminuyendo. A lo largo de las generaciones, los grupos de humanos modernos podrían haber desarrollado reglas de apareamiento estrictas, específicamente para evitar el problema de la infertilidad. Favorecer la reproducción dentro del grupo habría llevado a sociedades más aisladas y genéticamente más homogéneas, pero este aislamiento también habría significado una adaptación genética más lenta a los desafíos de los entornos de la edad de hielo. Alternativamente, si las hembras híbridas se mantuvieron fértiles, el ADN neandertal podría persistir a través de ellas, pero la infertilidad masculina aún retrasaría el crecimiento general de la población, lo que habría impactado la supervivencia en climas hostiles. Los machos infértiles aún podrían participar en relaciones y formar vínculos con hembras humanas modernas o neandertales, incluso si no podían engendrar hijos. Esto podría haber llevado a que fueran valorados por la compañía, la protección o el intercambio cultural, enseñando herramientas y habilidades de caza en lugar de contribuir a través de la reproducción. Pero su infertilidad también podría crear una tensión seria. Las tribus de humanos modernos podrían haber visto a los machos híbridos infértiles como menos valiosos o haberlos excluido activamente de las oportunidades de apareamiento. Los grupos neandertales podrían haberlos visto como miembros inferiores de sus comunidades. Las tribus podrían haber creado mitos o tabúes específicamente sobre los machos híbridos, etiquetándolos como guerreros estériles o asignándoles roles no reproductivos como una forma de preservar su valor social a pesar de su infertilidad. En muchas sociedades de cazadores-recolectores, el jefe o líder engendra hijos con múltiples mujeres. Entonces, en tribus con actitudes más abiertas hacia las relaciones y la reproducción, la infertilidad masculina podría no haber sido un problema tan grande. Esto podría haber mantenido el intercambio genético a través de hembras híbridas fértiles mientras se evitaban algunas de las tensiones sociales.
pero también podría haber confundido los sistemas de seguimiento de linaje y herencia, llevando a las comunidades a desarrollar nuevas reglas sociales sobre la paternidad y el parentesco. Con el tiempo, las tribus podrían haber comenzado a evitar el apareamiento con neandertales, específicamente para asegurarse de tener descendencia fértil. Los neandertales ya estaban en declive demográfico hace 41.000 años. Si los humanos modernos comenzaron a evitar a sus machos debido al riesgo de infertilidad, eso habría reducido aún más las oportunidades de apareamiento para una población ya en disminución. Si los machos híbridos infértiles aún se casaban o se asociaban con hembras neandertales, podría haber mantenido los lazos sociales entre los grupos sin crear un legado genético. Esto habría acelerado la extinción de los neandertales, ya que sus números disminuyeron sin producir nueva descendencia para reemplazar las pérdidas. Hay un estudio titulado Una revisión crítica del Paleolítico Medio en Europa Central Occidental desde sus inicios hasta su rápido declive, que encontró que los neandertales desaparecieron por completo solo 3.000 años después de que su población alcanzara su punto máximo en Europa Central Occidental. Según esta investigación, a medida que el Homo sapiens avanzaba desde el sur, los neandertales parecen haberse refugiado en el norte de Alemania, específicamente a lo largo de los ríos Isar y Weser en la llanura del norte de Alemania, antes de extinguirse rápidamente también allí. Las poblaciones neandertales clásicas vivieron durante lo que se llama el Paleolítico Medio. Este período abarca aproximadamente de 200.000 a 40.000 años atrás. Más de la mitad de todos los yacimientos de asentamientos neandertales conocidos en Alemania se pueden fechar en el Paleolítico Medio. Más precisamente, estos yacimientos se remontan a 60.000 a 43.000 años antes de nuestro tiempo. Por lo tanto, el pico de la población neandertal parece caer justo en este período. El número de yacimientos arqueológicos, su análisis detallado y el análisis de los artefactos encontrados en estos asentamientos indican que la población neandertal en Alemania experimentó fluctuaciones demográficas extremas. Durante el Paleolítico Medio parece haber habido varias olas de migración, periodos de aumento y disminución de la población, extinciones localizadas en ciertas áreas y luego nuevos colonos que regresaban a esas mismas áreas más tarde. Esto es lo que lo hace tan sorprendente. Para el período de tiempo entre 110.000 y 70.000 años atrás, solo se conocen 4 yacimientos de asentamientos neandertales en Alemania, 4 yacimientos en 40.000 años. Pero luego, en el período siguiente, de 70.000 a 43.000 años atrás, hay 94 yacimientos. Eso es un aumento masivo en solo 27.000 años. Lo que es aún más revelador es que estos 94 yacimientos se agrupan principalmente en una región específica en el extremo norte de Alemania. Este tipo de densidad de población es completamente desconocido en los registros arqueológicos neandertales anteriores. Una posibilidad que tiene mucho sentido es que los neandertales estaban siendo expulsados del sur de Europa por las poblaciones de humanos modernos que avanzaban. Los supervivientes se refugiaron en el norte de Alemania durante este período final de su existencia. Otro estudio, titulado ¿Fue la debilidad demográfica la causa de la desaparición de los neandertales?, investigó la desaparición de los neandertales, examinando exactamente cuánto cambio demográfico habría sido necesario durante un período de 10.000 años para llevar a su extinción. Cuando se trata de poblaciones fósiles como esta, los investigadores tienen que inferir los parámetros demográficos de las poblaciones de cazadores, recolectores actuales y pasadas, y de los principios bioantropológicos generales. Según la hipótesis más comúnmente aceptada que surge de esta investigación, los neandertales habrían estado compitiendo con el Homo sapiens por los recursos alimenticios. El reemplazo de los neandertales habría sido favorecido por varios factores,
El Homo sapiens tenía mayores habilidades técnicas y mayores capacidades cognitivas. Los neandertales tenían una dieta más estrecha y menores capacidades sociales, con redes sociales más pequeñas. La pregunta de qué acabó con los neandertales es, honestamente, uno de los mayores misterios científicos de nuestro tiempo. Nuestros primos evolutivos desaparecieron casi sin dejar rastro hace unos 40.000 años, y los científicos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre qué los condenó al abismo de la historia. Todavía no está del todo claro por qué la especie se extinguió. ¿Fue por la evolución y expansión del Homo sapiens? ¿Es solo una coincidencia que los humanos modernos llegaron a Europa justo en el apogeo de la población neandertal y que nuestros primos evolutivos pronto cayeron en un declive repentino y terminal? Probablemente no sea una coincidencia en absoluto, pero esta pregunta mantendrá ocupados a los científicos durante las próximas décadas. Todavía hay mucho que no entendemos. La propia teoría del reemplazo surgió en un contexto científico y cultural específico. Este contexto a menudo buscaba elevar una única historia de origen superior para los humanos modernos. La teoría reflejaba los sesgos que prevalecían en la antropología del siglo XX, al enfatizar un único origen africano, seguido de un reemplazo completo de todos los demás grupos humanos. La teoría enmarcaba implícitamente a las poblaciones euroasiáticas como callejones sin salida evolutivos. Los neandertales en Europa y los denisovanos en Asia fueron retratados como inferiores al exitoso Homo sapiens. Esta narrativa se alinea bastante con las ideas de la era colonial sobre el progreso y la superioridad. Un grupo es visto como inherentemente mejor, destinado a dominar y borrar a todos los demás. Esta narrativa refleja ideologías históricas que valoraban la pureza y veían la hibridación o la mezcla como algo degenerativo. Al negar que ocurrió el mestizaje, el modelo de reemplazo rechazó la posibilidad de que los humanos modernos pudieran ser un producto de diversas contribuciones genéticas de múltiples poblaciones. En cambio, enmarcó al Homo sapiens como este linaje singular e impoluto. Este enfoque priorizó un origen monolítico sobre una comprensión más inclusiva e hibridada de la ascendencia humana. La incapacidad de la teoría para adaptarse cuando surgió la evidencia genética del mestizaje realmente resalta sus limitaciones. El rechazo inicial de la evidencia de mestizaje retrasó una comprensión más precisa de la evolución humana. Perpetuó esta visión simplista y excluyente de los orígenes humanos, que ignoraba por completo la diversidad real de nuestra ascendencia. De cualquier manera, para hace 40.000 años, Europa pertenecía al Homo sapiens. La luz de las poblaciones neandertales se extinguió enigmáticamente. Pero aquí está la pregunta fundamental que todavía divide a los investigadores. ¿Fueron los neandertales realmente una especie completamente separada que fue llevada a la extinción? ¿O eran solo una población única de Homo sapiens que fue asimilada en la población moderna? La definición biológica clásica de lo que hace a una especie se basa en la capacidad de dos grupos para cruzarse y producir descendencia fértil. Si pueden hacerlo, se consideran la misma especie según esta definición. Sin embargo, los artículos de investigación argumentan que los neandertales y los cromañones, así es como llamamos a los primeros Homo sapiens modernos en Europa, eran especies separadas. Estos argumentos citan diferencias en los rasgos físicos, diferencias en los comportamientos y diferentes caminos evolutivos. ¿Pero está realmente justificada esta separación? ¿O simplifica en exceso una realidad mucho más compleja e interconectada? Una de las pruebas más convincentes de que los neandertales y los cromañones pertenecen a la misma especie es su capacidad demostrada para cruzarse. Los estudios genéticos han demostrado que cuando estos dos grupos se encontraron hace unos 50.000 años, no solo coexistieron en las mismas regiones, se mezclaron genéticamente. Los humanos modernos no africanos portan aproximadamente un 2% de ADN neandertal.
Ese es un legado directo de esta mezcla. Si dos grupos pueden producir descendencia viable y fértil, lo que este legado genético sugiere claramente que podían, ¿no los alinea eso como la misma especie bajo el concepto de especie biológica? Los artículos que abogan por la separación afirman que las diferencias morfológicas, como la complexión más robusta de los neandertales y las formas distintivas del cráneo, superan esta superposición genética. Pero ¿es realmente suficiente la apariencia física por sí sola para trazar una línea tan dura entre las poblaciones? Los neandertales y los cromañones compartían un ancestro común relativamente reciente. Su mestizaje produjo hijos que, a su vez, tuvieron su propia descendencia. Esta fertilidad a lo largo de múltiples generaciones es una característica distintiva de una sola especie. Entonces, ¿por qué algunos investigadores insisten en mantenerlos separados? Es complicado y llega a algunas preguntas profundas sobre cómo definimos las especies en primer lugar. Más allá de la genética, los neandertales y los cromañones también compartían muchas prácticas culturales y tecnológicas. Esto desdibuja aún más las líneas entre ellos. La evidencia arqueológica muestra que ambos grupos usaban herramientas de piedras similares. Ambos grupos enterraban a sus muertos. Ambos incluso crearon lo que reconoceríamos como arte. Los cromañones son famosos por sus pinturas rupestres en lugares como Lascaux y Chauvet. Pero los neandertales también dejaron objetos simbólicos, garras de águila dispuestas deliberadamente como joyas, pigmentos que podrían haberse utilizado para la decoración corporal. Si estos dos grupos participaban en comportamientos simbólicos comparables, ¿no sugiere eso que compartían un marco cognitivo y social? El argumento a favor de especies separadas contrarresta que estas similitudes son solo paralelismos superficiales, no evidencia de una conexión profunda. Pero, ¿no es la capacidad de comunicarse, cooperar e innovar de maneras similares un indicador más profundo de la unidad de la especie que la forma del cráneo? Piénsalo por un segundo. Si dos grupos pueden entender e imitar los comportamientos del otro, participar en prácticas culturales similares, ¿no son fundamentalmente parte del mismo continuo cultural y biológico? Los artículos que enfatizan la complejidad de la especiación tienden a pasar por alto esta superposición conductual y cultural. Se centran en cambio en las diferencias en el tamaño promedio del cerebro o en características craneales específicas. Pero una forma de cráneo ligeramente diferente ¿justifica realmente llamar a dos poblaciones especies separadas? Especialmente cuando sus vidas estaban tan profundamente entrelazadas. Esto plantea una pregunta que llega al corazón de la paleoantropología. ¿Estamos permitiendo que la morfología fósil dicte nuestras conclusiones más de lo que deberíamos? Hay un artículo del Museo de Historia Natural británico, escrito por Chris Stringer. Se titula ¿Son los neandertales la misma especie que nosotros? Stringer pregunta sobre la evidencia arqueológica que se cita comúnmente a favor de agrupar a los neandertales con nosotros como Homo sapiens. Evidencia como el hecho de que tenían comportamientos culturales, como enterrar a sus muertos y pintar diseños en las paredes de las cuevas. La posición de Stringer es interesante, ya que esa evidencia conductual debería excluirse de la clasificación biológica de las especies. Su razonamiento es que los comportamientos son potencialmente más plásticos que los rasgos anatómicos o genéticos. Evolucionan más rápidamente. Se propagan más fácilmente dentro y entre las especies. Además, demostrar que una especie humana pasada tenía un comportamiento particular a veces es difícil de establecer de manera convincente solo a partir del registro arqueológico. Vale la pena profundizar en este punto, porque se basa en descartar la evidencia conductual como las prácticas de entierro y el arte rupestre como irrelevante y poco fiable para clasificar a los neandertales y los cromañones. Si bien es fácil entender
la preocupación por la plasticidad del comportamiento y la dificultad de interpretarlo a partir de restos antiguos. Sugerir que no es razonable considerar la evidencia conductual en absoluto parece una exageración. Los comportamientos no son solo ruido aleatorio en los datos. Pueden ofrecer información crítica sobre las capacidades cognitivas y sociales de estos grupos, y esas capacidades están profundamente ligadas a la identidad biológica. Muchos investigadores se oponen a este descarte. Argumentan que ignorar la evidencia conductual no solo es miope, en realidad socava una comprensión holística de en qué debería basarse la clasificación de las especies. La posición del Museo de Historia Natural afirma que comportamientos como enterrar a los muertos y pintar en las paredes de las cuevas son irrelevantes para la clasificación de las especies porque son potencialmente más plásticos, evolucionan más rápidamente y se propagan más fácilmente que los rasgos anatómicos o basados en el ADN. Además, son difíciles de establecer de manera fiable a partir de la evidencia arqueológica. Pero ¿no es un poco absurdo descartar pruebas tan ricas simplemente porque son complejas? Los comportamientos no son solo notas al margen en la evolución humana, son ventanas directas a las mentes, las culturas y las presiones evolutivas que dieron forma tanto a los neandertales como a los cromañones. Descartarlos como evidencia poco fiable o secundaria es ignorar la mitad de la historia de lo que realmente hace que una especie sea una especie. Abordemos primero el argumento de la plasticidad. Claro, los comportamientos pueden cambiar relativamente rápido y propagarse a través del intercambio cultural entre grupos, pero es precisamente por eso que importan tanto. Si tanto, los neandertales como los cromañones participaban en comportamientos simbólicos como rituales de entierro y creación de arte. ¿No sugiere eso una capacidad cognitiva subyacente compartida? ¿Y no es esa capacidad tan fundamental para su identidad como su estructura ósea? La capacidad de crear significado, de llorar a los muertos, de expresar la creatividad a través del arte. Estos no son complementos superficiales a lo que nos hace humanos. Son sellos distintivos de la evolución avanzada de los homínidos. Estas capacidades probablemente están arraigadas directamente en la biología compartida, en la estructura cerebral y la organización neuronal. Decir que esto es irrelevante porque es plástico es como decir que el lenguaje no importa al estudiar a los humanos porque los acentos y dialectos pueden cambiar. Es ridículo. Ahora, abordemos la dificultad de establecer estos comportamientos a partir del registro arqueológico. Sí, es complicado. Las pinturas rupestres pueden degradarse durante decenas de miles de años. Los lugares de entierro pueden ser perturbados o malinterpretados, pero las mismas críticas se pueden hacer a los fósiles y la evidencia de ADN. Los fósiles son raros. A menudo son fragmentarios. Están sujetos a todo tipo de especulaciones sobre cómo debemos interpretarlos. El ADN puede estar contaminado. El ADN antiguo puede estar incompleto o degradado. Sin embargo, no descartamos por completo la evidencia fósil o genética solo porque tiene limitaciones. ¿Por qué la evidencia conductual debería someterse a un estándar de prueba más alto que otros tipos de evidencia? La evidencia que tenemos es en realidad bastante sorprendente. Entierros neandertales con ajuar funerario, colocado intencionalmente con los cuerpos. Pigmentos encontrados en yacimientos neandertales que no tienen un uso práctico, excepto para la decoración. Arte rupestre neandertal que se superpone en el tiempo y el espacio geográfico con las pinturas rupestres de los cromañones. Todo esto muestra paralelos notables entre los grupos. Descartar todo eso, como demasiado difícil de precisar, definitivamente es perder de vista el bosque por los árboles. Y aquí está el verdadero quid de todo este debate.
Los comportamientos no están de alguna manera aislados de la anatomía y el ADN. Son productos directos del cerebro, que es en sí mismo obviamente un rasgo biológico. Si los neandertales tenían el cableado neuronal necesario para enterrar a sus muertos o crear arte simbólico, esa capacidad es tanto parte de la definición de su especie como su forma de cráneo distintiva. El enfoque del Museo de Historia Natural se apoya en gran medida en los datos anatómicos y genéticos para definir los límites de las especies. Pero en realidad es risible pensar que podemos entender completamente la especiación sin considerar cómo pensaban y actuaban estas poblaciones. Las especies no son solo colecciones de huesos y secuencias de ADN. Son entidades vivas y que respiran, con mentes. Los comportamientos nos dan un vistazo directo a esas mentes y cómo funcionaban. La sugerencia de que la evidencia conductual es fundamentalmente irrelevante no se sostiene bajo un escrutinio serio. No es ridículo mirar toda la evidencia disponible al tratar de entender las poblaciones extintas. Lo que es ridículo es excluir arbitrariamente una categoría completa de datos solo porque esos datos son desordenados o complicados de interpretar. La ciencia prospera luchando con la complejidad, no con la simplificación excesiva. El registro arqueológico puede ser imperfecto, pero es nuestra mejor herramienta para comprender cómo era realmente la vida en el pasado. Decir que debemos ignorar los comportamientos porque son difíciles de interpretar de manera concluyente es como decir que debemos ignorar los pronósticos del tiempo, porque algunas mediciones tienen incertidumbre. Es una excusa, no una postura científica razonada. El enfoque en la separación anatómica y genética podría ser fundamentalmente defectuoso si pasa por alto cómo los comportamientos reflejan similitudes biológicas subyacentes. Si los neandertales y los cromañones compartían la capacidad cerebral para el arte simbólico y los comportamientos rituales complejos. Su biología era claramente lo suficientemente compatible como para justificar la clasificación como miembros de la misma especie. En resumen, descartar la evidencia conductual como irrelevante y poco fiable no solo es miope desde una perspectiva científica, es francamente absurdo cuando piensas en lo que realmente estamos tratando de entender. Comportamientos como las prácticas de entierro y la creación artística no son detalles que distraen, son piezas esenciales del rompecabezas. Muestran que los neandertales y los cromañones eran mucho más parecidos de lo que eran diferentes. Probablemente eran parte de la misma especie, Homo sapiens. El Museo de Historia Natural puede querer priorizar la anatomía y el ADN en sus sistemas de clasificación, pero ignorar cómo vivían realmente estos grupos, cómo pensaban, cómo interactuaban entre sí y con su entorno, es perder el alcance completo de su humanidad. De hecho, el 2% de ADN neandertal, presente en los humanos modernos de hoy, no se trata solo de genes que se transmiten, también se trata del legado de sus formas de vida compartidas. Así que, la próxima vez que alguien afirme que los comportamientos no importan en la clasificación de las especies, hazte esta pregunta. Si no podemos aprender nada significativo de cómo actuaron y vivieron realmente nuestros antepasados, ¿qué estamos estudiando exactamente? La riqueza de sus vidas, su creatividad, sus rituales de entierro, sus conexiones sociales. Todo eso merece un lugar en la mesa en estas discusiones. No merece un encogimiento de hombros despectivo. No es ridículo incluir la evidencia conductual en la clasificación de las especies. Lo que es ridículo es pretender que podemos entender a qué especie pertenecen estas poblaciones sin examinar cómo vivían. Genéticamente, los neandertales y los cromañones eran notablemente similares entre sí. Sus genomas difieren en menos de un 0,1%. Es una brecha minúscula si la comparas con las diferencias entre, digamos, los humanos modernos y los chimpancés. Esta cercanía genética
sugiere que no solo eran capaces de cruzarse con éxito, sugiere que eran parte de lo que es, esencialmente, un acervo genético continuo. El Museo de Historia Natural y otras instituciones similares señalan marcadores genéticos específicos o características fósiles particulares para argumentar a favor de mantener la separación entre los grupos. Pero estos marcadores podrían representar con la misma facilidad variaciones regionales, algo así como diferentes dialectos dentro del mismo idioma. Si aceptamos que las pequeñas diferencias genéticas dentro de una especie no crean nuevas especies, y lo aceptamos para las poblaciones humanas modernas, ¿por qué deberíamos tratar las diferencias entre neandertales y cromañones como una especie de excepción a esta regla? La presencia de ADN neandertal en las poblaciones humanas modernas no es solo una nota histórica al pie o una curiosidad. Es un testimonio viviente de su estatus de especie compartida. Cada vez que alguien con ascendencia europea o asiática hereda un fragmento de ADN neandertal de sus padres, está llevando adelante un legado directo de lo que algunos llaman mezcla interespecífica, pero que podría llamarse más exactamente flujo genético intraespecífico. ¿No socava fundamentalmente esta continuidad genética la idea de límites de especies rígidos entre estas poblaciones? Los artículos que se centran en la complejidad de la especiación podrían estar perdiendo de vista lo esencial aquí. Están priorizando modelos teóricos de cómo debería funcionar la especiación sobre los datos empíricos reales sobre cómo estas poblaciones interactuaron e intercambiaron genes. La evidencia de mestizaje exitoso, la evidencia de prácticas culturales compartidas, la evidencia de similitud genética, todo esto apunta en una dirección. Las diferencias morfológicas que se enfatizan en los argumentos a favor de la separación son reales. Los neandertales tenían en promedio esqueletos más robustos. Tenían diferentes formas de cráneo con características como crestas supraorbitales prominentes y una forma de bóveda craneal diferente. Pero la variación morfológica existe dentro de las especies. Lo vemos en los humanos modernos en diferentes regiones geográficas. Lo vemos en otras especies que tienen amplias áreas de distribución geográfica. La pregunta no es si los neandertales se veían diferentes a los cromañones. Claramente lo hacían. La pregunta es si esas diferencias son lo suficientemente significativas como para superar toda la evidencia de continuidad biológica, la evidencia de reproducción exitosa, la evidencia de capacidades cognitivas compartidas, la evidencia de intercambio cultural. Cuando se presenta toda la evidencia junta, el caso para mantener a los neandertales y los cromañones en especies separadas se vuelve mucho más débil. Comienza a aparecer un sistema de clasificación que se mantiene más por inercia histórica que por un razonamiento biológico convincente. Las clasificaciones originales se hicieron antes de que tuviéramos evidencia genética, antes de que entendiéramos completamente el alcance del mestizaje, antes de que apreciáramos cuán similares eran sus comportamientos culturales. Ahora que tenemos toda esta evidencia adicional, quizás sea hora de reconsiderar seriamente si el límite de la especie que hemos trazado realmente refleja la realidad biológica, o si es un artefacto de cómo se desarrolló la paleontología como campo, cuando estaba más enfocada en catalogar diferencias morfológicas que en comprender la dinámica de la población y el flujo de genes. El argumento sobre la plasticidad conductual merece un escrutinio aún mayor del que suele recibir. Sí, los comportamientos pueden cambiar relativamente rápido en comparación con la morfología esquelética. Las prácticas culturales pueden propagarse entre grupos a través del aprendizaje y la imitación sin requerir ningún cambio genético. Pero esta plasticidad no hace que los comportamientos sean irrelevantes para comprender las relaciones entre especies. En todo caso,
los hace más interesantes e informativos. Cuando vemos a dos poblaciones participando en los mismos comportamientos complejos, particularmente comportamientos que requieren habilidades cognitivas sofisticadas, eso nos dice algo importante sobre su biología subyacente. Nos dice que sus cerebros estaban cableados de maneras fundamentalmente similares. La capacidad para el pensamiento simbólico, para planificar entierros, para crear arte representacional. Estas no son habilidades triviales que aparecen al azar. Son funciones cognitivas sofisticadas que dependen de una arquitectura neuronal específica. Si tanto los neandertales como los cromañones tenían esta arquitectura, esa es una poderosa evidencia de similitud biológica. El hecho de que los comportamientos puedan propagarse a través de la transmisión cultural no niega esto. En realidad, lo refuerza, porque la transmisión cultural exitosa entre grupos requiere sistemas cognitivos compatibles. Piensa en lo que se requiere para que una población aprenda comportamientos complejos de otra población. Necesitan poder observar y comprender lo que el otro grupo está haciendo. Necesitan captar el propósito y el significado detrás de los comportamientos. Necesitan poder replicar los comportamientos ellos mismos. Este tipo de aprendizaje transcultural requiere una base cognitiva compartida. Si los neandertales y los cromañones fueran realmente tan diferentes como se supone que son las especies separadas, no esperaríamos ver este tipo de convergencia conductual o intercambio cultural. Esperaríamos ver diferencias más fundamentales en cómo interactuaban con su mundo. La evidencia arqueológica no muestra ese tipo de diferencia fundamental. Ahora, hablemos de la afirmación de que la evidencia conductual es difícil de establecer a partir del registro arqueológico. Esto es cierto, pero se está utilizando de manera selectiva para descartar evidencia que no se ajusta a una narrativa preferida. Toda la evidencia paleontológica y arqueológica viene con desafíos interpretativos. Los huesos fósiles pueden estar dañados, dispersos o alterados por procesos geológicos. Hacemos inferencias sobre cómo se movían y se comportaban los animales extintos, basándonos en restos esqueléticos fragmentarios. Con el ADN antiguo, estamos trabajando con material genético degradado que a menudo está contaminado con ADN moderno o ADN ambiental. Usamos métodos estadísticos sofisticados para tratar de separar la señal del ruido, pero siempre hay incertidumbre. Sin embargo, no descartamos la evidencia fósil o genética solo porque requiere una interpretación cuidadosa. El mismo estándar debería aplicarse a la evidencia conductual. Sí, tenemos que tener cuidado con cómo interpretamos los entierros antiguos. Sí, necesitamos descartar procesos naturales que podrían crear patrones que parecen intencionales. Pero cuando encontramos entierros neandertales, con cuerpos en posiciones deliberadas, con herramientas de piedra y huesos de animales colocados junto a ellos, con evidencia de que la tumba fue cavada y luego rellenada, podemos hacer inferencias razonables. Estas no son especulaciones descabelladas, son conclusiones basadas en evidencia que utilizan el mismo tipo de razonamiento que aplicamos a otros aspectos del registro arqueológico. La evidencia del comportamiento simbólico neandertal en realidad se ha fortalecido con el tiempo, a medida que se han descubierto y analizado más yacimientos con mejores métodos. No estamos hablando de uno o dos casos ambiguos, estamos hablando de múltiples líneas de evidencia independientes, de diferentes yacimientos en toda su área de distribución geográfica. Arte rupestre neandertal, en España, fechado antes de que los humanos modernos llegaran a la región. Pigmentos y conchas modificadas para su uso como joyas o decoración. Patrones tallados en huesos. Garras de águila con modificaciones que sugieren que fueron ensartadas juntas como un collar. Cada pieza de evidencia puede ser cuestionada de forma aislada, claro, pero cuando se mira el cuerpo completo de evidencia en conjunto,
surge una imagen clara. Los neandertales participaban en el comportamiento simbólico. Estaban creando y usando símbolos de maneras que requerían pensamiento abstracto y transmisión cultural. Este es exactamente el tipo de comportamiento que asociamos con la cognición humana moderna. Si los neandertales tenían estas habilidades cognitivas, ¿qué nos dice eso sobre cuán diferentes eran realmente de los cromañones? El descarte de la evidencia conductual parece basarse en una especie de razonamiento circular. El argumento es que los neandertales eran una especie separada. Por lo tanto, debemos centrarnos en las diferencias anatómicas y restar importancia a las similitudes conductuales. Pero, ¿no deberíamos usar toda la evidencia disponible, incluida la evidencia conductual, para averiguar si realmente eran una especie separada en primer lugar? Al decidir de antemano que la evidencia conductual no cuenta, estamos sesgando el resultado a favor de la separación. Estamos ignorando la evidencia que podría llevarnos a una conclusión diferente. Eso no es buena ciencia. La buena ciencia significa considerar toda la evidencia y seguir a donde conduce, incluso si eso significa revisar clasificaciones de larga data. El punto sobre que los comportamientos son productos del cerebro realmente no se puede enfatizar lo suficiente. El cerebro es un órgano, es una estructura biológica. Sus capacidades están limitadas por su anatomía y fisiología. Si dos poblaciones tienen cerebros que pueden producir los mismos comportamientos complejos, eso nos dice que la biología de su cerebro era fundamentalmente similar. No se puede tener arte simbólico sin los circuitos neuronales para la representación simbólica. No se puede tener un entierro intencional con ajuar funerario sin la capacidad cognitiva para planificar, para comprender la muerte como un concepto, para preocuparse por lo que sucede con los cuerpos después de la muerte. Estos no son comportamientos simples, son ventanas a un procesamiento cognitivo sofisticado. La posición del Museo de Historia Natural esencialmente nos pide que ignoremos esta ventana a la cognición. Nos pide que nos centremos puramente en las mediciones del cráneo y las secuencias de ADN, mientras pretendemos que lo que estas poblaciones realmente hicieron con sus cerebros no importa para la clasificación. Esa es una visión empobrecida de lo que constituye la identidad biológica. Las especies no se definen solo por su morfología y genética en un sentido abstracto. Se definen por cómo viven, cómo interactúan con su entorno, cómo se organizan socialmente. La ecología del comportamiento es una parte fundamental para comprender qué hace que una especie sea lo que es. Excluirla de las discusiones sobre poblaciones humanas extintas es perder información crucial. Además, el registro arqueológico puede ser imperfecto, pero no es inútil. Nos hemos vuelto muy buenos para extraer información fiable de él. La tafonomía, el estudio de lo que sucede con los restos después de la muerte, nos ayuda a distinguir el comportamiento humano intencional de los procesos naturales. El análisis de uso y desgaste en las herramientas de piedra nos dice cómo se usaron. El análisis de residuos puede revelar qué materiales se estaban procesando. El análisis químico de los pigmentos nos habla sobre la adquisición de recursos y posiblemente sobre sistemas simbólicos. Los procesos de formación del sitio ahora se comprenden bien, lo que nos ayuda a reconocer cuándo los patrones espaciales de los artefactos reflejan el comportamiento humano real frente a la clasificación natural. Tenemos conjuntos completos de métodos analíticos que nos permiten hacer inferencias sólidas sobre el comportamiento antiguo. Decir que debemos ignorar todo esto porque la interpretación es difícil es ignorar décadas de avances metodológicos en arqueología y campos relacionados. Es como decir que debemos dejar de usar microscopios porque requieren habilidad para operar e interpretación para entender lo que estamos viendo. La dificultad de la interpretación
no niega el valor de la evidencia. La evidencia que tenemos sobre el comportamiento neandertal es en realidad bastante inequívoca. En muchos casos, los entierros neandertales muestran patrones claros que los distinguen de los procesos naturales. Los cuerpos se encuentran en posiciones que no ocurren de forma natural. Se encuentran en fosas excavadas especialmente. A veces se encuentran con objetos que tuvieron que ser colocados deliberadamente. Algunos yacimientos muestran evidencia de que la fosa de entierro fue excavada, el cuerpo colocado dentro y luego la fosa rellenada. Estos no son patrones que suceden por casualidad, son acciones intencionales que requirieron planificación y esfuerzo. Reflejan habilidades cognitivas y posiblemente creencias emocionales o espirituales sobre la muerte. Los pigmentos encontrados en los yacimientos neandertales son igualmente reveladores. No son solo rocas que casualmente son coloridas y yacen de forma natural. Son materiales que fueron recolectados específicamente, a veces transportados desde fuentes distantes y luego procesados para su uso. En algunos casos, podemos ver que fueron molidos hasta convertirlos en polvo. A veces muestran mezcla con otros materiales. ¿Para qué usaban los neandertales estos pigmentos? No podemos saberlo con absoluta certeza, pero la explicación más parsimoniosa es algún tipo de decoración, quizás pintura corporal o marcado de objetos o superficies. Todos estos usos implican pensamiento simbólico, el uso del color para transmitir significado o para crear efectos estéticos. Las garras de águila modificadas encontradas en algunos yacimientos neandertales son aún más sorprendentes. Las águilas no son presas fáciles, cazarlas o carroñearlas requiere esfuerzo. Pero los neandertales no usaban las garras de águila como alimento. Seleccionaban las garras, modificándolas específicamente de maneras consistentes, que sugieren que se estaban preparando para ensartarlas y, presumiblemente, usarlas como algún tipo de adorno personal. Este es un comportamiento sofisticado. Requiere no solo la habilidad técnica para modificar las garras, sino también la capacidad cognitiva para el adorno personal, para usar objetos para hacer declaraciones sobre la identidad, el estatus o la pertenencia a un grupo. Este es el tipo de comportamiento simbólico que está profundamente ligado a la cognición y la organización social humanas. Cuando se suma toda esta evidencia conductual, prácticas de entierro, uso de pigmentos, adornos personales, marcas simbólicas en objetos, se pinta una imagen de una población que era cognitivamente sofisticada. Una población que tenía pensamiento simbólico, que tenía cultura en el sentido de comportamientos aprendidos, transmitidos a través de las generaciones, que tenía complejidad social. Estos no son detalles periféricos sobre los neandertales, son características centrales de quiénes eran como población. Clasificarlos como una especie separada, mientras se ignora toda esta evidencia sobre sus capacidades cognitivas y culturales, parece retrógrado. La clasificación debería basarse en la comprensión de la realidad biológica completa de estas poblaciones, no solo en la medición de las dimensiones del cráneo. La comparación con la variación humana moderna es digna de mención. Los humanos modernos muestran una variación morfológica sustancial entre las poblaciones geográficas. Las formas del cráneo, las proporciones corporales, la robustez esquelética, todo esto varía. No clasificamos estas variaciones como especies separadas, porque reconocemos que todas son parte de la variación normal dentro del Homo sapiens. Las diferencias morfológicas entre neandertales y cromañones son mayores que las diferencias entre las poblaciones humanas modernas, sí, pero no son categóricamente diferentes en tipo. Son diferencias de grado, y cuando se agrega la evidencia de mestizaje que produce descendencia fértil, la evidencia de prácticas culturales compartidas, la evidencia de similitud genética, el caso de especies separadas se vuelve muy débil.
comienza a parecer que estamos manteniendo una clasificación basada en supuestos anticuados en lugar de en la evidencia actual. El supuesto era que los neandertales eran esta rama lateral primitiva y extinta del árbol genealógico humano, pero la evidencia muestra que eran sofisticados, exitosos y genéticamente compatibles con los primeros humanos modernos. Quizás el problema real es que nuestros conceptos de especie no funcionan muy bien para las poblaciones que están en proceso de divergir o que han divergido, pero aún pueden cruzarse. El concepto de especie biológica, con su enfoque en el aislamiento reproductivo, no maneja bien estos casos intermedios. Los neandertales y los cromañones podrían representar poblaciones que habían divergido lo suficiente como para desarrollar morfologías distintas, pero no lo suficiente como para volverse reproductivamente incompatibles. En casos como este, forzar a las poblaciones a entrar en categorías de especies rígidas podría en realidad oscurecer la realidad biológica en lugar de aclararla. Podríamos estar mejor servidos reconociendo que la especiación es un proceso, no un estado binario. Las poblaciones pueden estar en algún punto del continuo entre ser completamente parte de la misma especie y ser especies completamente separadas. La evidencia arqueológica de yacimientos específicos realmente subraya cuán sofisticado era el comportamiento neandertal. Tomemos el sitio de entierro en La Chapelle-aux-Sens, en Francia. Este sitio fue excavado a principios del siglo XX y mostró una clara evidencia de entierro intencional. El individuo neandertal fue colocado en una fosa excavada deliberadamente. La posición del esqueleto y los depósitos circundantes indican que no fue un proceso natural. Excavaciones y análisis más recientes de sitios de entierro neandertales han fortalecido esta interpretación. Sitios en toda Europa y el Medio Oriente muestran patrones consistentes con el entierro intencional. Cuerpos en posiciones específicas, a veces en posturas flexionadas que no ocurren de forma natural. Fosas de entierro que fueron excavadas y luego rellenadas. Evidencia de que se colocaron rocas u otros objetos con los cuerpos. Algunos investigadores han argumentado que algunos de estos entierros podrían ser simplemente cuerpos que fueron desechados para evitar atraer a los carroñeros en lugar de verdaderos entierros con significado simbólico. Pero incluso si aceptamos esa interpretación más escéptica para algunos sitios, todavía requiere reconocer que los neandertales entendían la muerte como un concepto, planificaban sus acciones en torno al manejo de los cadáveres y coordinaban los esfuerzos grupales para cavar fosas y mover cuerpos. Estos no son comportamientos simples, requieren habilidades cognitivas como la planificación, la cooperación y la comprensión de las relaciones de causa y efecto. Y muchos sitios de entierro muestran características que van más allá de la simple eliminación. Objetos colocados con los cuerpos, posicionamiento cuidadoso, selección de ubicaciones específicas. Estas características sugieren aspectos simbólicos o rituales en los entierros. La evidencia del arte rupestre es particularmente convincente porque está fechada antes de que los humanos modernos llegaran a las regiones donde se encuentra. En cuevas de España, los investigadores han encontrado pinturas y grabados que datan de hace más de 64.000 años. Esto es miles de años antes de que los humanos modernos llegaran a esa parte de Europa. El arte incluye formas geométricas, plantillas de manos y representaciones que podrían ser animales u otros objetos. Las técnicas utilizadas, la aplicación de pigmento en las paredes de las cuevas, la creación de plantillas de manos soplando pigmento alrededor de las manos colocadas, requieren planificación y habilidad técnica. También requieren la capacidad cognitiva para la representación simbólica. ¿Por qué pintarían los neandertales en las paredes de las cuevas, a menos que tuvieran algún tipo de sistema simbólico? ¿Alguna forma de codificar el significado en representaciones visuales? La ubicación de parte de este arte en las profundidades de las cuevas
lo que habría requerido viajes deliberados a espacios oscuros, sugiere que tenía un significado especial. No eran garabatos casuales. Era la creación intencional de imágenes simbólicas en lugares específicos. El uso de pigmentos en los yacimientos neandertales se extiende más allá del arte rupestre. Los yacimientos arqueológicos en toda su área de distribución muestran evidencia de la adquisición y el procesamiento de pigmentos. Ocres rojos y amarillos, dióxido de manganeso para pigmentos negros. Estos materiales se recolectaban y preparaban para su uso. En algunos casos, podemos ver que se mezclaban diferentes pigmentos o que se agregaban aglutinantes para crear pinturas más utilizables. El esfuerzo involucrado en esto es sustancial. Las fuentes de buenos materiales pigmentarios podrían estar a kilómetros de los sitios de vivienda. Los materiales debían ser reconocidos como útiles, recolectados, transportados de regreso al campamento y luego procesados. Las piedras de moler con residuos de pigmento muestran que se estaba realizando una preparación sistemática. Este no es un comportamiento accidental o casual. El adorno personal proporciona otra línea de evidencia para el comportamiento simbólico. Los collares de garras de águila son los ejemplos más llamativos, pero no son los únicos. Se han encontrado conchas perforadas que podrían haber sido ensartadas en los yacimientos neandertales. Algunas conchas tuvieron que ser transportadas desde las zonas costeras hacia el interior, lo que demuestra que no eran solo usos oportunistas de los materiales locales. Las perforaciones en estas conchas están hechas deliberadamente. Están posicionadas de manera consistente, de formas que permitirían que las conchas colgaran correctamente al ser ensartadas. Los patrones de desgaste en las perforaciones sugieren que en realidad se usaron, no solo se modificaron y luego se desecharon. Alguien estaba haciendo estos objetos y alguien los estaba usando. ¿Cuál es la función del adorno personal? Es fundamentalmente simbólica. Se trata de usar objetos para comunicar algo sobre la identidad, el estatus, la pertenencia a un grupo o las preferencias estéticas. Este tipo de comunicación simbólica requiere habilidades cognitivas que asociamos específicamente con la inteligencia humana. La evidencia de marcas simbólicas neandertales en objetos agrega otra dimensión. Huesos con incisiones regulares, patrones que son demasiado regulares para ser marcas de carnicería o daños naturales. Estas marcas muestran la creación intencional de patrones, posiblemente con fines simbólicos o decorativos. Algunos investigadores las interpretan como formas tempranas de mantenimiento de registros o notación calendárica. Sea correcta o no esa interpretación específica, las marcas en sí mismas demuestran la planificación y ejecución de patrones deliberados. Es el pensamiento abstracto hecho visible. Es un procesamiento cognitivo que va más allá de las necesidades prácticas inmediatas para crear algo que existe puramente como información o símbolo. Toda esta evidencia conductual crea problemas para la visión de que los neandertales eran cognitivamente o culturalmente inferiores a los humanos modernos. Si tenían entierros, arte, adornos y marcas simbólicas, ¿en qué eran exactamente inferiores? Las diferencias en la cultura material entre los neandertales y los primeros humanos modernos en Europa son en realidad bastante sutiles en muchos aspectos. Ambos grupos fabricaban herramientas de piedra sofisticadas, utilizando técnicas similares. Ambos grupos cazaban grandes presas de manera efectiva. Ambos grupos usaban el fuego, construían refugios y presumiblemente tenían una organización social compleja necesaria para coordinar estas actividades. Las tecnologías de herramientas de piedra evolucionaron de manera paralela en ambas poblaciones, lo que sugiere enfoques cognitivos similares para resolver problemas técnicos. Donde sí vemos diferencias en la cultura material, a menudo parecen más variaciones estilísticas que diferencias fundamentales en la capacidad.
diferentes tipos de piedra preferidos, diferentes formas de herramientas específicas, diferentes estilos artísticos. Estos son los tipos de variaciones que esperaríamos ver entre diferentes grupos culturales, no necesariamente entre diferentes especies con diferentes capacidades cognitivas. La evidencia genética del mestizaje realmente debería ser el factor decisivo en este debate. Cuando dos poblaciones pueden cruzarse y producir descendencia fértil durante múltiples generaciones, esa es la definición clásica de pertenecer a la misma especie biológica. Los datos genéticos muestran claramente que esto sucedió con los neandertales y los primeros humanos modernos. El 2% de ADN neandertal en las poblaciones modernas, no africanas, no llegó allí por accidente. Llegó allí a través del mestizaje que produjo hijos viables, que a su vez tuvieron hijos. Múltiples generaciones de flujo de genes entre las poblaciones. Este no es un caso de eventos de hibridación raros que producen descendencia estéril como las mulas. La contribución genética solo podría haber persistido si la descendencia híbrida fuera fértil y se reprodujera con éxito. Las hembras híbridas transmitiendo genes neandertales a sus hijos. Esos hijos transmitiéndolos a la siguiente generación tras generación, hasta que llegamos a las poblaciones modernas que todavía portan esas firmas genéticas. La evidencia del cromosoma. Y es interesante porque muestra las limitaciones y complejidades del mestizaje. La ausencia de cromosomas y neandertales en las poblaciones modernas sugiere que los híbridos masculinos podrían haber tenido problemas de fertilidad o que hubo una fuerte selección en contra de los cromosomas y neandertales. Pero esto no niega la evidencia de un mestizaje exitoso a través de otros linajes. De hecho, el patrón del cromosoma Y tiene sentido si pensamos en los neandertales y los humanos modernos como poblaciones que estaban en proceso de divergir, pero que aún no se habían especiado por completo. Podrían haberse desarrollado algunas incompatibilidades genéticas, como la incompatibilidad entre los cromosomas y neandertales y los genes autosómicos humanos modernos. Pero en general, la compatibilidad genética todavía era lo suficientemente alta como para que la mayoría de la descendencia híbrida fuera viable y fértil. Este tipo de patrón, incompatibilidad genética parcial, junto con la capacidad general de cruzarse, es exactamente lo que esperaríamos ver en poblaciones que habían estado separadas el tiempo suficiente para comenzar a divergir, pero no el tiempo suficiente para aislarse reproductivamente por completo. Es una etapa intermedia en el proceso de especiación. Si encontráramos este patrón en cualquier otra especie, en poblaciones de aves, mamíferos o plantas, probablemente las clasificaríamos como subespecies o como poblaciones en proceso de especiación. Podríamos no clasificarlas como especies completamente separadas. El hecho de que clasifiquemos a los neandertales como una especie separada parece deberse más a la inercia histórica que a la aplicación de criterios biológicos consistentes. La clasificación original de los neandertales como Homo neanderthalensis, una especie separada, se hizo en el siglo XIX, basándose puramente en la morfología. Los investigadores de la época vieron las características distintivas del cráneo neandertal y asumieron que representaban una especie diferente y más primitiva. Esto fue antes de que entendiéramos la genética, antes de que supiéramos sobre el ADN, antes de que tuviéramos formas de probar directamente si las poblaciones podían cruzarse. Ahora tenemos toda esta información adicional. Sabemos que podían cruzarse con éxito. Sabemos que su ADN difiere del nuestro en menos de 1/10 de porcentaje. Sabemos que tenían habilidades cognitivas sofisticadas. ¿No deberíamos estar dispuestos a revisar la clasificación a la luz de la nueva evidencia? La resistencia a la reclasificación parece provenir en parte de la tradición. Los hemos llamado Homo neanderthalensis durante más de un siglo y medio.
Cambiar eso se siente como derrocar la ciencia establecida. Pero se supone que la ciencia actualiza sus conclusiones cuando llega nueva evidencia. Así es como funciona la ciencia. También hay, quizás, cierta renuencia a renunciar a la narrativa de los neandertales como esta especie extinta y separada que reemplazamos. Hay algo convincente en esa historia. Encaja en narrativas más amplias sobre la evolución humana, sobre los humanos modernos como los supervivientes exitosos que sobrevivieron a nuestros primos evolutivos. Pero si los neandertales no eran realmente una especie separada, si solo eran una población divergente de Homo sapiens que fue asimilada a través del mestizaje, eso cambia la historia. Hace que la evolución humana sea menos sobre el reemplazo y más sobre la mezcla, menos sobre una forma superior que reemplaza a las inferiores, y más sobre poblaciones que se encuentran, se mezclan y contribuyen al acervo genético humano moderno. Esa es una historia más compleja, es más desordenada. No tiene ganadores y perdedores claros, pero probablemente sea más precisa a lo que realmente sucedió. La evidencia genética realmente no deja mucho lugar a dudas sobre el mestizaje. La pregunta es solo si estamos dispuestos a seguir esa evidencia hasta su conclusión lógica sobre la clasificación de las especies. Algunos investigadores argumentan que deberíamos mantener a los neandertales clasificados como una especie separada, incluso si pudieran cruzarse con los humanos modernos, porque las diferencias morfológicas son muy pronunciadas. Pero esto parece dejar que la morfología triunfe sobre la genética y la compatibilidad reproductiva. Es priorizar cómo se veían sobre si realmente podían producir descendencia fértil juntos. El concepto de especie biológica, al que la mayoría de la gente recurre por defecto al pensar en las especies, define específicamente a las especies por su capacidad para cruzarse y producir descendencia fértil. Según ese estándar, las poblaciones que pueden cruzarse con éxito pertenecen a la misma especie. Los neandertales y los primeros humanos modernos podían cruzarse con éxito. Por lo tanto, deberían ser la misma especie. Se puede argumentar que el concepto de especie biológica tiene limitaciones. Las tiene. No funciona bien para organismos asexuales. No funciona bien para organismos que están separados geográficamente y nunca tienen la oportunidad de cruzarse. Pero en este caso, no estamos hablando de una capacidad hipotética de cruzarse. Estamos hablando de un mestizaje real y documentado que ocurrió y dejó rastros genéticos que persisten hasta el día de hoy. El concepto de especie morfológica, que clasifica a los organismos en función de las características físicas, apoyaría mantener a los neandertales separados. Se ven claramente diferentes en las características esqueléticas, pero la mayoría de los conceptos de especie modernos se han alejado de depender puramente de la morfología, porque reconocemos que la apariencia física puede ser engañosa sobre las relaciones biológicas reales. Las especies crípticas pueden parecer idénticas, pero estar reproductivamente aisladas. Las especies polimórficas pueden parecer muy diferentes, pero aún así poder cruzarse. La morfología es un carácter útil para la clasificación inicial, pero no definitivo para los límites de las especies. El concepto de especie genética, que analiza la diferenciación genética y el flujo de genes, en realidad apoyaría la agrupación de los neandertales con los humanos modernos como una sola especie con variación geográfica. La cantidad de diferenciación genética entre las poblaciones de neandertales y humanos modernos es menor de la que vemos entre algunas poblaciones que se clasifican inequívocamente como la misma especie. Y tenemos evidencia directa de flujo de genes entre las poblaciones. Esa es una evidencia bastante sólida para el status conespecífico. El concepto de especie ecológica analiza si las poblaciones ocupan nichos ecológicos distintos. Los neandertales y los primeros humanos modernos en Europa parecen haber tenido nichos ecológicos en gran medida superpuestos.
Ambos eran cazadores de grandes presas. Ambos usaban recursos ambientales similares. Ambos ocupaban hábitats similares. No hay una separación ecológica clara que apoye una distinción a nivel de especie. Realmente, el principal argumento para mantenerlos separados parece ser la distintividad morfológica y el precedente histórico. Pero esas parecen razones débiles cuando se equilibran con la evidencia genética de un mestizaje exitoso, la evidencia conductual de capacidades cognitivas similares y la evidencia ecológica de adaptaciones similares. La presencia de ADN neandertal en las poblaciones modernas nos dice algo importante sobre la naturaleza de sus interacciones con los primeros humanos modernos. No fue solo un caso de hibridación ocasional en los márgenes de sus rangos. La contribución genética está extendida en las poblaciones modernas fuera de África. Se encuentra en europeos, asiáticos, nativos americanos, isleños del Pacífico, básicamente en todos cuyos antepasados salieron de África. El patrón de distribución sugiere que los principales eventos de mestizaje ocurrieron relativamente temprano en la expansión de los humanos modernos fuera de África, probablemente en la región del Medio Oriente, donde las poblaciones se encontraron por primera vez. La contribución genética neandertal luego se extendió a medida que las poblaciones humanas modernas se expandieron por Eurasia y finalmente a las Américas y el Pacífico. Algunas poblaciones tienen porcentajes ligeramente más altos de ADN neandertal que otras. Los asiáticos orientales tienden a tener un poco más de ascendencia neandertal que los europeos, por ejemplo. Esto podría reflejar eventos de mestizaje adicionales a medida que los humanos modernos se expandieron hacia Asia, o podría reflejar diferentes historias demográficas que preservaron o redujeron las contribuciones genéticas neandertales en diferentes poblaciones. Lo que está claro es que el mestizaje fue lo suficientemente significativo y exitoso como para que millones de años después, miles de millones de personas porten secuencias genéticas que provinieron de ancestros neandertales. Ese es un legado duradero. No es una nota trivial al pie en la evolución humana. Es una parte central de la historia de cómo se desarrollaron las poblaciones humanas modernas. Se ha demostrado que algunos de los genes neandertales que persisten en las poblaciones modernas tienen efectos funcionales. No son solo bagaje genético neutral. Algunas variantes genéticas neandertales afectan la función del sistema inmunológico. Esto tiene sentido porque los neandertales habían estado en Eurasia durante cientos de miles de años. Se habían adaptado a los patógenos locales. Cuando los humanos modernos se mudaron a estas regiones, adquirir genes del sistema inmunológico de las poblaciones neandertales locales habría sido ventajoso. Otras variantes genéticas neandertales afectan las características de la piel y el cabello. De nuevo, esto tiene sentido como adaptación local. Los neandertales se habían adaptado a los niveles de UV y las condiciones climáticas de Eurasia. Estas adaptaciones habrían sido útiles para los humanos modernos que se asentaron en las mismas regiones. En lugar de esperar a que estas adaptaciones evolucionaran de forma independiente, los humanos modernos podían adquirirlas a través del mestizaje. También hay evidencia de que algunos genes neandertales afectan el metabolismo y el almacenamiento de grasa. Estas podrían haber sido adaptaciones a las condiciones de la edad de hielo y la disponibilidad estacional de alimentos en las latitudes del norte. Adquirir estos genes a través del mestizaje habría ayudado a los humanos modernos a adaptarse más rápidamente a los desafiantes entornos del norte. Sin embargo, no todas las contribuciones genéticas neandertales fueron beneficiosas. Algunas regiones del genoma están agotadas de ascendencia neandertal en las poblaciones modernas. Esto sugiere que la selección natural actuó en contra de algunas variantes genéticas neandertales. O bien redujeron la aptitud, o eran incompatibles con el fondo genético humano moderno. La fertilidad masculina parece haber sido particularmente afectada.
La ausencia de cromosomas y neandertales y el agotamiento de la ascendencia neandertal en el cromosoma X sugieren que los híbridos masculinos podrían haber tenido una fertilidad reducida. Esto podría haberse debido a incompatibilidades genéticas entre las versiones neandertales y humanas modernas de genes importantes para la reproducción masculina. Incluso con estas incompatibilidades, el panorama general es de una mezcla genética exitosa. La mayor parte del genoma neandertal podría combinarse con el genoma humano moderno sin causar problemas. Los híbridos eran lo suficientemente viables y fértiles como para tener hijos que tuvieron hijos, generación tras generación. Eso es un mestizaje exitoso, según cualquier estándar biológico razonable. La línea de tiempo del declive y la desaparición de los neandertales se correlaciona estrechamente con la expansión de los humanos modernos en Europa. Esto ha llevado a debates sobre qué papel jugaron los humanos modernos en la extinción de los neandertales. Algunos investigadores favorecen un modelo de reemplazo competitivo, donde los humanos modernos superaron a los neandertales en la competencia por los recursos. Otros favorecen modelos que enfatizan la asimilación a través del mestizaje. La evidencia genética en realidad respalda que ambos procesos ocurrieron simultáneamente. Definitivamente, hubo mestizaje y asimilación genética. Los genes neandertales fluyeron hacia la población humana moderna en expansión. Pero las poblaciones neandertales como entidades distintas sí desaparecieron. Para hace 40.000 años, dejamos de encontrar yacimientos arqueológicos que tienen la cultura material distintiva de los neandertales. Entonces, ¿qué pasó? Probablemente una combinación de factores. El pequeño tamaño de las poblaciones neandertales los hacía vulnerables a las fluctuaciones demográficas. Incluso pequeñas disminuciones en las tasas de natalidad o aumentos en las tasas de mortalidad podrían empujar a las poblaciones hacia la extinción. La competencia con los humanos modernos por los recursos podría haber contribuido al estrés demográfico. El cambio climático durante este período también fue significativo. La última edad de hielo se caracterizó por rápidas fluctuaciones climáticas. Las poblaciones neandertales podrían haber estado luchando por adaptarse a estas condiciones cambiantes, incluso antes de que llegaran los humanos modernos. La presión adicional de la competencia de los humanos modernos podría haber sido la gota que colmó el vaso. El propio mestizaje podría haber contribuido al declive demográfico de los neandertales. Si los híbridos masculinos tenían una fertilidad reducida, cada macho neandertal que tuviera hijos con una hembra humana moderna habría producido menos descendientes fértiles que si hubiera tenido hijos con una hembra neandertal. A lo largo de las generaciones, esto podría drenar el potencial reproductivo de las pequeñas poblaciones neandertales. Las poblaciones humanas modernas, al ser mucho más grandes, podían absorber estos costos de fertilidad sin mayores consecuencias demográficas. Pero para los neandertales, que ya se encontraban en poblaciones pequeñas y dispersas, los costos podrían haber sido significativos. Es una sombría ironía si el mestizaje, que dio a los humanos modernos valiosas adaptaciones genéticas, también contribuyó a la extinción de los neandertales. El patrón geográfico de la desaparición de los neandertales los muestra retirándose a refugios, reductos aislados, donde persistieron más tiempo. La evidencia del norte de Alemania, que muestra una concentración de yacimientos neandertales tardíos, sugiere que este podría haber sido uno de esos refugios. A medida que los humanos modernos se expandieron por Europa, las poblaciones neandertales podrían haber sido empujadas a estas áreas marginales. Las poblaciones pequeñas y aisladas son vulnerables a la extinción a través de eventos demográficos aleatorios. Un invierno duro, un brote de enfermedad, un accidente de caza que mata a varios individuos clave. Cualquiera de estos podría empujar a una pequeña población más allá del punto de recuperación.
Las últimas poblaciones neandertales podrían haberse extinguido, no a través de una confrontación dramática con los humanos modernos, sino a través de la acumulación silenciosa de desgracias aleatorias. O las poblaciones finales podrían haber sido asimiladas por completo a través del mestizaje. Si las últimas docenas de neandertales tuvieron hijos con parejas humanas modernas, su morfología y cultura distintivas desaparecerían aunque sus genes persistieran. Este podría ser el escenario más probable para al menos algunas de las últimas poblaciones neandertales. Lo que está claro es que para hace 40.000 años, los neandertales como población distinta habían desaparecido. Pero su legado genético persistió en las poblaciones humanas modernas que los habían absorbido. En ese sentido, no se extinguieron por completo. Fueron asimilados. Sus genes, sus adaptaciones, se convirtieron en parte del acervo genético humano moderno. Esto plantea preguntas interesantes sobre qué significa realmente la extinción para las poblaciones que pueden cruzarse con otras poblaciones. Si tus genes persisten, aunque tu identidad poblacional distinta desaparezca, ¿es eso extinción o asimilación? Biológicamente, los genes son lo que importa para la evolución. Desde esa perspectiva, los neandertales no se extinguieron por completo. Se convirtieron en parte de nosotros. Culturalmente y como población distinta, sí, se extinguieron. Ya no tenemos personas que se identifican como neandertales o que mantienen las tradiciones culturales neandertales. La morfología distintiva neandertal ha desaparecido. Pero genéticamente, todavía están aquí en los miles de millones de personas que portan fragmentos de ADN neandertal. Esta mezcla de poblaciones y asimilación genética podría ser más común en la evolución humana de lo que hemos reconocido tradicionalmente. El antiguo modelo de evolución humana tenía especies distintas que evolucionaban de forma aislada, y luego una especie reemplazaba a todas las demás. El nuevo modelo que emerge de los datos genéticos es más desordenado. Implica múltiples poblaciones que divergen y luego vuelven a entrar en contacto, se mezclan, intercambian genes. Los neandertales no son el único ejemplo. Los denisovanos, otra población humana arcaica conocida principalmente por la evidencia genética, también se cruzaron con los humanos modernos. Su contribución genética es más alta en algunas poblaciones del Pacífico, pero se encuentra más ampliamente en Asia y Oceanía. Podría haber habido otras poblaciones arcaicas que se mezclaron con los humanos modernos, pero que dejaron menos rastros genéticos o que aún no hemos identificado. La evolución humana se parece menos a un árbol con ramas separadas y más a un arroyo trenzado con canales que se separan y se vuelven a unir. Las poblaciones divergieron a medida que se adaptaban a diferentes entornos, pero mantuvieron suficiente compatibilidad genética como para poder intercambiar genes cuando volvían a entrar en contacto. Esto creó una compleja red de relaciones en lugar de límites de especies limpios. Las implicaciones de esto para cómo entendemos la diversidad humana y la evolución humana son profundas. Si las poblaciones podían divergir significativamente en morfología mientras mantenían la capacidad de cruzarse, eso sugiere que la diversidad morfológica no se corresponde necesariamente con el aislamiento reproductivo. Podríamos estar sobreestimando cuán diferentes eran algunas poblaciones fósiles entre sí basándonos en las diferencias esqueléticas. Esto es importante para comprender todo el registro fósil humano. Tenemos muchos especímenes fósiles que muestran variación morfológica. Tradicionalmente, los paleontólogos han tendido a dividirlos en diferentes especies, basándose en las diferencias morfológicas. Pero si aplicamos los mismos estándares que usamos para las especies vivas, donde reconocemos que puede existir una variación morfológica sustancial dentro de las especies, podríamos necesitar agrupar algunos de estos fósiles en lugar de dividirlos. El problema de las especies en paleontología siempre ha sido complicado porque no podemos probar directamente
la compatibilidad reproductiva con los fósiles. Tenemos que inferir los límites de las especies a partir de la morfología y, a veces, de los datos genéticos si podemos extraerlos. Pero el caso neandertal muestra que las poblaciones morfológicamente distintas aún podrían ser capaces de cruzarse con éxito. Esto debería hacernos más cautelosos al asumir que la distintividad morfológica equivale al estatus de especie separada. Mirando las poblaciones humanas modernas, vemos una variación morfológica que probablemente habría sido clasificada como especies separadas si solo tuviéramos esqueletos fósiles con los que trabajar. Las características robustas de algunas poblaciones frente a las características más gráciles de otras, variaciones en la forma craneal, la proyección facial, las proporciones corporales. Si encontráramos estos como fósiles sin la evidencia genética y conductual que muestra que todos son una sola especie, podríamos dividirlos en múltiples especies. El caso de los neandertales y los humanos modernos sugiere que deberíamos aplicar esta misma lógica a las poblaciones fósiles. A menos que tengamos pruebas sólidas de que las poblaciones estaban reproductivamente aisladas, probablemente deberíamos errar por el lado de la agrupación en lugar de la división. La variación morfológica podría reflejar la adaptación geográfica y la deriva genética dentro de las especies en lugar de la especiación. Esta comprensión revisada de la evolución humana tiene implicaciones para cómo pensamos sobre la naturaleza humana y la diversidad humana. El antiguo modelo de reemplazo sugería implícitamente que los humanos modernos eran de alguna manera especiales o superiores, habiendo reemplazado por completo a otras formas humanas. El nuevo modelo de mezcla y asimilación sugiere en cambio que los humanos modernos se beneficiaron de la incorporación de la diversidad genética de otras poblaciones. No somos un linaje puro que evolucionó de forma aislada. Somos una mezcla. Llevamos genes de neandertales, de denisovanos, posiblemente de otras poblaciones arcaicas que aún no hemos caracterizado por completo. Esta mezcla genética podría haber sido ventajosa. Podría habernos dado acceso a adaptaciones que habían evolucionado en otras poblaciones durante cientos de miles de años. En lugar de tener que desarrollar todas nuestras propias adaptaciones a los entornos euroasiáticos desde cero, los humanos modernos podían tomar prestadas adaptaciones a través del mestizaje. Esto podría haber acelerado nuestra capacidad para colonizar diversos entornos en todo el mundo. Los genes neandertales para la función inmunológica, para las características de la piel y el cabello, para el metabolismo, podrían haber ayudado a las poblaciones humanas modernas a adaptarse a Eurasia más rápidamente. Esto hace que la expansión de los humanos modernos se vea menos como seres superiores conquistando el mundo, y más como poblaciones que se adaptan en parte mediante la incorporación de adaptaciones locales de poblaciones ya establecidas en esas regiones. Es una narrativa más humilde, pero probablemente más precisa. También cambia cómo deberíamos pensar sobre la relación entre los humanos modernos y los neandertales, no como especies separadas con una reemplazando a la otra, sino como poblaciones estrechamente relacionadas que se mezclaron cuando se encontraron. La frontera entre ellos era permeable. Podían tener hijos juntos. Esos hijos podían tener hijos. La frontera genética que definía a las especies no estaba allí, o, como mucho, estaba incompleta. Esto hace que la pregunta de si los neandertales eran la misma especie que nosotros sea menos sobre encontrar una respuesta definitiva de sí o no, y más sobre reconocer que los límites de las especies pueden ser difusos, especialmente para las poblaciones en proceso de divergencia. Quizás la respuesta correcta es que los neandertales y los humanos modernos estaban en un estado intermedio, lo suficientemente divergentes como para tener una morfología y cultura distintas, pero no lo suficientemente divergentes como para estar completamente aislados
reproductivamente. Si necesitamos forzarlos a una clasificación, llamarlos subespecies tiene más sentido que llamarlos especies separadas. Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens, como dos subespecies de la misma especie, reflejarían mejor la realidad biológica de su relación. Eran variantes de la misma especie, adaptadas a diferentes entornos, pero aún capaces de cruzarse con éxito. Las implicaciones culturales de esta reclasificación pueden parecer menores, pero importan. Si los neandertales fueran una especie separada que reemplazamos, esa narrativa puede alimentar ideas sobre la singularidad y superioridad humanas. Puede hacer que parezca que hay algo fundamentalmente especial en los Homo sapiens modernos que nos permitió triunfar sobre todas las demás formas humanas. Pero si los neandertales fueran solo otra población de Homo sapiens, la narrativa cambia. No los reemplazamos, los absorbimos. Son literalmente parte de nosotros. Esta es una narrativa más inclusiva. Reconoce la continuidad en lugar del reemplazo. Reconoce que el éxito humano moderno provino en parte de la incorporación de la diversidad en lugar de alguna superioridad inherente. La evidencia conductual de que los neandertales tenían cultura simbólica, arte, entierros, rituales, todo esto se vuelve menos sorprendente en este marco. Por supuesto que tenían estas capacidades. Eran humanos, no una especie diferente, sino nuestros antepasados y primos directos. Las habilidades cognitivas que permitieron el comportamiento simbólico no eran exclusivas de una población. Eran parte del patrimonio compartido de las poblaciones de Homo sapiens del Pleistoceno tardío en África y Eurasia. Esto no significa que no hubiera diferencias entre las poblaciones. Claramente, había diferencias morfológicas. Probablemente había diferencias culturales en los detalles, incluso si las amplias capacidades cognitivas eran similares. Pero estas diferencias eran variaciones dentro de la humanidad en lugar de diferencias entre especies. La resistencia a reclasificar a los neandertales como Homo sapiens neanderthalensis podría deberse en parte a no querer renunciar al nombre de la especie. Homo neanderthalensis se ha utilizado durante tanto tiempo que cambiarlo se siente como perder algo. Pero se supone que la clasificación científica refleja la realidad biológica, no preservar los nombres tradicionales por sí mismos. Si la evidencia biológica respalda clasificarlos como una subespecie en lugar de una especie separada, entonces eso es lo que la clasificación debería reflejar. Hemos reclasificado organismos antes, cuando la nueva evidencia lo justificaba. No hay razón para que los neandertales sean una excepción a este proceso. La evidencia genética probablemente seguirá acumulándose. Estamos mejorando en la extracción y el análisis de ADN antiguo. Se están secuenciando más genomas de neandertales. Se están analizando más genomas de humanos modernos en busca de ascendencia neandertal. Es probable que esta evidencia acumulada continúe respaldando el modelo de mestizaje y mezcla. Podríamos encontrar evidencia de poblaciones arcaicas adicionales que se mezclaron con los humanos modernos. La contribución denisovana ya está establecida, pero solo tenemos unos pocos fósiles de denisovanos reales. Podría haber otras poblaciones que conocemos solo por los rastros genéticos que dejaron en las poblaciones modernas. Cada una que encontramos agrega complejidad a la historia de la evolución humana. El panorama que emerge es el de una compleja red de interacciones entre poblaciones en África y Eurasia durante cientos de miles de años. Las poblaciones divergieron a medida que se adaptaban a diferentes entornos. Volvieron a entrar en contacto cuando los cambios climáticos cambiaron los rangos o cuando las poblaciones en expansión se encontraron entre sí. Intercambiaron genes e innovaciones culturales. Esta red de interacciones creó la diversidad genética y cultural que vemos en las poblaciones humanas modernas. No somos el producto de una sola población que evoluciona de forma aislada. Somos el producto de múltiples poblaciones
que se mezclan e intercambian genes durante un largo periodo. Nuestro genoma es un mosaico que incorpora contribuciones de diferentes poblaciones arcaicas. Comprender esta complejidad es importante para comprender la diversidad genética humana moderna. La variación que vemos entre las poblaciones modernas refleja no solo la historia evolutiva reciente, sino también diferentes patrones de mezcla con poblaciones arcaicas. La ascendencia neandertal, ligeramente más alta en los asiáticos orientales en comparación con los europeos. La ascendencia denisovana en las poblaciones del Pacífico. Estos reflejan patrones antiguos de interacción poblacional. Esto también tiene implicaciones médicas. Algunas variantes genéticas neandertales que persisten en las poblaciones modernas afectan la susceptibilidad a las enfermedades. Comprender qué poblaciones portan qué variantes neandertales y qué efectos tienen esas variantes podría ser relevante para comprender los patrones de enfermedades y desarrollar tratamientos. La contribución neandertal a nuestro genoma no es solo historia interesante, tiene una relevancia biológica continua. La evidencia conductual de los yacimientos neandertales también continúa acumulándose y volviéndose más sofisticada. Las nuevas técnicas analíticas nos permiten extraer más información de los yacimientos arqueológicos. Los mejores métodos de datación nos ayudan a comprender la cronología de los eventos. Se están descubriendo y excavando más yacimientos, especialmente en regiones que no han sido estudiadas intensamente antes. Cada nuevo yacimiento, cada nuevo análisis, agrega detalles a nuestra comprensión de cómo vivían los neandertales y de lo que eran capaces. La tendencia en las últimas décadas ha sido hacia el reconocimiento de una mayor sofisticación conductual en los neandertales, no menos. Usaban herramientas de formas más complejas de lo que pensábamos anteriormente. Sus yacimientos muestran más evidencia de planificación y comportamiento simbólico. La brecha entre sus capacidades y las de los primeros humanos modernos sigue reduciéndose a medida que aprendemos más. En todo caso, la pregunta ahora no es si los neandertales eran cognitivamente capaces de un comportamiento complejo, sino por qué se extinguieron si eran tan capaces, si tenían cultura simbólica, tecnología sofisticada y adaptaciones exitosas a los entornos de la Edad de Hielo. ¿Por qué desaparecieron mientras los humanos modernos sobrevivieron y se expandieron? La respuesta probablemente radica en factores demográficos más que cognitivos. Los pequeños tamaños de población los hacían vulnerables. La fragmentación de las poblaciones aumentaba esa vulnerabilidad. Incluso si eran tan inteligentes y capaces como los humanos modernos, la mala suerte demográfica combinada con el estrés climático y la competencia podría haberlos empujado a la extinción. El mestizaje con los humanos modernos podría haber acelerado esto, no porque hubiera algo malo con los híbridos, sino porque el flujo de genes era asimétrico. Fluyeron más genes de los neandertales a la población humana moderna más grande que viceversa. Esto podría haber drenado la diversidad genética y el potencial reproductivo de las pequeñas poblaciones neandertales. Es similar a cómo las pequeñas poblaciones de especies en peligro de extinción hoy en día pueden ser absorbidas a través de la hibridación con especies relacionadas más comunes. La especie más rara no se extingue por completo genéticamente, pero su identidad distintiva desaparece a medida que los individuos tienen descendencia con la especie más común. Los genes persisten en una población mixta, pero la población distintiva desaparece. Esta podría ser la mejor manera de entender la extinción de los neandertales, no como una extinción completa, sino como una asimilación a través del mestizaje combinada con un colapso demográfico. La población desapareció, la cultura desapareció, pero los genes persistieron en poblaciones mixtas que ahora llamamos humanos modernos. Esto nos convierte a nosotros, los humanos modernos,
en los herederos de un complejo legado evolutivo. Llevamos genes de múltiples poblaciones, heredamos innovaciones culturales que podrían haberse originado en diferentes poblaciones. La evolución humana no fue una simple progresión lineal de lo primitivo a lo avanzado. Fue una red de poblaciones que divergían, se mezclaban, competían e intercambiaban tanto genes como ideas. Reconocer esta complejidad debería hacernos pensar de manera diferente sobre la diversidad humana. La variación que vemos en las poblaciones modernas tiene raíces profundas. Refleja historias poblacionales antiguas. Refleja la mezcla con poblaciones arcaicas en algunas regiones, pero no en otras. Refleja adaptaciones locales que se desarrollaron durante cientos de miles de años. Todos somos Homo sapiens modernos, pero no todos somos idénticos. Llevamos diferentes mezclas de ascendencia de diferentes poblaciones antiguas. Hemos heredado diferentes variantes adaptativas. Esta diversidad es parte de lo que hace a la humanidad exitosa como especie. No es algo que deba minimizarse o ignorarse. La historia de los neandertales, entendida correctamente, es en última instancia una historia sobre la diversidad humana y la adaptabilidad humana, sobre poblaciones que encuentran sus propias soluciones a los desafíos ambientales, sobre poblaciones que se encuentran y se mezclan en lugar de que una reemplace a todas las demás, sobre adaptaciones exitosas que persisten a través del flujo de genes, incluso cuando las poblaciones mismas desaparecen. Es una historia más matizada que las simples narrativas de reemplazo. Requiere que pensemos en la especiación como un proceso con etapas intermedias, en lugar de como un estado binario. Requiere que integremos la evidencia de la morfología, la genética y el comportamiento en lugar de privilegiar cualquier tipo de evidencia. Y requiere que revisemos las clasificaciones de larga data cuando la nueva evidencia lo justifique. La pregunta de si los neandertales eran la misma especie que nosotros no tiene una respuesta simple, porque los límites de las especies no siempre son simples. Pero el peso de la evidencia sugiere que eran, como máximo, una subespecie divergente, no una especie completamente separada. Eran humanos en todos los sentidos que importan biológicamente, y todavía son parte de nosotros hoy en el ADN neandertal que miles de millones de personas llevan en sus genomas.